Ahí está. Ya, perfecto. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos los que están acá, ¿cierto? Espero que hayan tenido una buena semana y que siga siendo esto también un buen cierre de semana. Vamos a continuar con nuestro seminario sobre la transición o postdictadura, ¿no? Que es la pregunta inicial. Y como de costumbre, vamos a hacer una breve síntesis de la clase anterior para luego plantear los objetivos de esta sesión. Bien, que muy a grandes rasgos trata sobre, en el fondo, los gobiernos de Frei Ruiz Tagle y Ricardo Lagos, ¿ya? Para cerrar con algunas preguntas. Bien, entonces, para partir, si pudiésemos sintetizar un par de tesis principales de la clase anterior, a fin de darle conexión a los que no estuvieron o se conectaron tarde. Si alguien me puede ayudar, por favor, con eso. Una o dos hipótesis principales de la clase anterior. De la clase anterior es cuando estábamos revisando el texto del pintismo. Exactamente, sí, sí. Ya, no me acuerdo muy bien, igual lo terminé después. Tenía que ver con cómo se fueron conformando los bloques de los municipios. Luego Perfecto, terminó la sí. dictadura y los primeros 2 años que los alcaldes seguían siendo designados hasta la reforma que se hizo el año 92. Entonces Exactamente. el ejemplo de Pinto como uno de los caciques locales que fueron, bueno, diciendo cómo se han conformado las políticas de gobiernos locales hasta la actualidad, porque es como más una representación de un personalismo más que de un proyecto, un partido político propiamente tal. Es algo que no se ha roto hasta la actualidad. Entonces, iba revisando también cómo se iban generando estas relaciones tanto con el poder central como con el Parlamento, exponiendo ejemplos de cómo él movía masas, gran cantidad de masa, en un elemento que fue súper cuestionado, bullado, como fue el traslado del Congreso de vuelta a Santiago. Entonces también ahí estaba ejerciendo como el poder local, bueno, que es muy distinto a una comuna como Valparaíso o otra de Santiago, podía tener tanta injerencia en el desarrollo, en el quehacer político nacional. Pero también más adelante cuando se va ya como desgastando la figura de este cacique local, también es como se empieza a presionar desde distintos medios, pues como la derecha también empieza a hacer gala de todo su poder de los medios para poder ir sacando estas figuras. El caso, si no me equivoco, era el de Paul Schaeffer, que empieza a también salir por ahí, o no era Spiniak. Paul Schaeffer, ¿sí? Spiniak, Spiniak. Spiniak, ya, me confundí ahí, me trajo peleo. Pero también como estos mismos elementos que van siendo mucho más sacados a la luz pública que otros, de manera intencional obviamente, van generando esta misma fractura, Súper. esta figura. Eso fue súper llamativo. De hecho, también cómo se van generando estas mismas relaciones entre parlamentarios y los gobiernos locales. Es- la verdad no tenía idea también cómo se habían empezado a configurar los primeros gobiernos locales, pero como Claro. también que fuesen como más o menos lo que se da en las juntas de vecinos, que fuese el que se presentaran como concejales y después el que tuviese más votos que hacen el municipio y los otros ya formando el consejo municipal. Claro. Creo, de Claro. verdad, no, muy grandes rasgos, que creo que es lo que me acuerdo en este Sí. momento No, del pero texto. está súper, súper bien. Un poco, el objetivo era como ver cómo había evolucionado el trabajo político, ¿no? Cómo una vez que la dictadura cierra su ciclo en términos políticos y se inicia el ciclo de redemocratización, entonces, cómo los partidos y los actores políticos vuelven a hacer trabajo político después de 17 años, en términos más formales, ¿no? O sea, administrando desde el Estado, ¿bien? Y entonces ahí lo que vimos un poco era que la reforma municipal de la dictadura había traspasado a la transición sin grandes modificaciones, lo que repercutió entonces en un fenómeno que existía previo, por cierto, al golpe militar, que era el fenómeno de la construcción de caciques locales territoriales. Dadas las atribuciones que recibió el municipio con la reforma de la dictadura municipal, y dado la continuidad de esa reforma en la transición, lo que produjo entonces eso fue que los alcaldes se convirtieron en los caciques territoriales de la transición porque eran los encargados de entregar los subsidios y las subvenciones y la focalización de la pobreza, construyendo una relación cara a cara con la ciudadanía, ¿no? Y ahí el fenómeno del clientelismo, que lo discutimos en la clase anterior, es muy relevante porque explica cómo se hace el trabajo político desde abajo, ¿no? Hemos discutido largamente en el seminario sobre cómo entender la transición, ¿no? Hemos visto la transición desde arriba, desde las élites, pero también desde abajo, desde la conflictividad social, pero también desde los vínculos institucionales con el mundo popular, ¿no? Y entonces, bien, esa es una primera hipótesis. Muy bien. Eh,
Vladimir dice, también cómo se entienden las relaciones bilaterales de élite y poblaciones. Muy bien, efectivamente, las miradas más tradicionales sobre el clientelismo, lo que siempre nos enseñaron era que era una relación vertical de arriba hacia abajo, y entonces era el cacique, ¿no? El que utilizaba siempre a la gente, y lo que hemos visto con otras perspectivas del clientelismo es que la verdad es que la relación es mucho más compleja, es una relación bilateral, si ustedes quieren, como bien dice Vladimir, en donde los sujetos populares se articulan con los líderes locales y establecen redes de reciprocidad, favores, ¿no? Y esa relación estaría regulada por una economía moral, ¿no? Es decir, es más allá de la elección racional que dirían los sociólogos norteamericanos, ¿no es cierto? O sea, hay un cálculo, evidentemente, pero también hay vínculos morales, ¿no? Hay ideas de cómo se deben distribuir los recursos, y eso explica la vinculación cara a cara, ¿bien? Estas redes se pueden romper, por cierto, y se pueden mantener y densificar, ¿bien? Y por último, lo que vimos la última clase entonces es cómo la continuidad de esta reforma afectó el sistema de intermediación, ¿ya? Entiéndase por sistema de intermediación local-nacional, la forma en que se canalizan y se extraen recursos desde la periferia, desde los gobiernos locales y las regiones hacia el centro. Bien, la tesis dura ahí, ¿no es cierto?, del siglo previo al golpe, era que eran los partidos la columna vertebral del sistema, ¿sí? Eran a través de los partidos y las redes clientelares locales y la intermediación de demandas, cómo se canalizaban esos recursos, ¿no? El ejemplo clásico era, ¿no es cierto?, que los senadores, cuando venía la discusión parlamentaria, pactaban con los alcaldes la movilización electoral. En otras palabras, los alcaldes de una u otra forma ponían su capital político a disposición de los parlamentarios, a cambio de que los parlamentarios se comprometieran a meter indicaciones en la discusión parlamentaria y así extraer recursos. ¿Bien? Y lo que ocurre con el siglo postdictatorial es que esa columna vertebral que eran los partidos se empieza a fracturar. Y eso explicaría, ¿no es cierto?, el fenómeno de esta suerte como de caciques personalistas, ¿no? Y entonces hay una tensión ahí entre el partido y el líder político, ¿ya? Evidentemente, los partidos siguen teniendo el control, porque los partidos controlan el monopolio de la inscripción de candidatos, ¿ya? O sea, un cacique no se puede ir por la suya solamente porque pierde la nominación o el cupo, ¿no? Esa es la forma de presión que tienen los partidos. Pero, a su vez, los caciques presionan a los partidos y a los parlamentarios para extraer recursos. Y entonces ahí se empieza a debilitar el imaginario de los partidos, ¿no? La militancia empieza a acotarse. Y ahora vamos a ver en esta clase otros elementos que ayudan a explicar eso. Eso yo diría a grandes rasgos son las tres hipótesis de la clase anterior. ¿Bien? Yo quería hacer una Sí, consulta. dale, dale. Me quedó una duda porque al final Uh-huh, ya la imagen de Pinto se va desgastando poco a poco en distintos elementos. Y uh-huh. eso lleva a que finalmente también, por presiones del gobierno central, se baje de la movilización que se estaba desarrollando a nivel local en Valparaíso. Pero Claro. eso va respondiendo también a que como ya está perdiendo mucho de su capital político, más no así su capital social y el apoyo de masas que tenía dentro de Valparaíso, va a significar que él va a ir cediendo o van a ser otras presiones mucho más grandes dentro del poder local lo que van a generar Vale, esta vale, buena pregunta, división. buena pregunta. Ahí lo que pasó, en el fondo, es que la presión del gobierno fue tal, de hecho el gobierno llegó al Consejo Municipal, cosa que es muy extraña, ¿no? Para tratar de parar la movilización. Y entonces Pinto se baja de la movilización a cambio de las políticas sociales que le ofrece el gobierno central, ¿no? Sería como el símil a las políticas de reconversión que pasó en el caso de Lota, que vamos a conversar hoy, ¿ya? Pero lo que hace Pinto es que se baja de la movilización, pero fuentes que yo entrevisté me decían que aunque él se baja de la movilización, no impide que la movilización se desarrolle, no boicotea la movilización. ¿Me explico? Tampoco tenía el poder para hacerlo, ¿ah? Pero no le pone trabas, ¿me explico? Para obtener los recursos que le estaban ofreciendo, ¿no? Y luego su crisis tiene más que ver con el problema moral, ¿no? Por los vínculos con el caso Spinac, que eso lo revienta, eso lo termina reventando. Aunque el pintismo siguió existiendo y hasta el día de hoy, ya casi muerto, pero hasta por lo menos unos 2 años atrás todavía existían redes pintistas en el municipio de Valparaíso, ¿no? Pablo. Sí, no, solo para redondear la síntesis, yo ¿Mm? diría que igual otra idea importante era el tema de resaltar que el tema del clientelismo no era solo una novedad, sino que también era una continuidad del sistema político chileno, solo que ahora se agudizaba esa dinámica al poner a los municipios como entidades que tenían que administrar la política focalizada. Uh -huh. Eh,
Y bueno, que eso también, el hecho de que se mantenga esa continuidad en la transición, de alguna manera da para preguntarse si es que acaso no había un proyecto municipal alternativo o si es que se mantiene el mismo. Y yo creo que vamos a ir más o menos para allá ahora mismo con el tema de la concertación y los gremios empresariales. Exactamente, exactamente. No, pero Buen aporte, Pablo. Sí, comparto plenamente lo que dice. O sea, toda la evidencia demuestra que primero no existía un proyecto municipal alternativo. O sea, los horizontes democratizadores que estaban en el programa de la concertación original del 89, más bien a lo que apuntaban era a democratizar el acceso al municipio. Entiéndase por tal la elección directa de alcalde y concejales, cosa que se va a lograr gradualmente, ¿no? Recién en el 2004 tenemos elecciones separadas de alcalde y concejales, ¿no? Pero como proyecto municipal de gobierno local, no hay nada. Por ahí hay un par de revistas de la concertación, me acuerdo que revisamos en la investigación que hice en la tesis doctoral y había algo así como participación y eso, pero en estricto rigor no hubo un proyecto de decir basta con la focalización, por ejemplo, o algo por el estilo. No hubo. No hubo proyecto ni tampoco mayorías políticas para generar esas reformas, ¿no? Y como bien dices tú, la pregunta ahí central sería, bueno, ¿cuál es la diferencia del clientelismo que se da en la transición con el clientelismo que había previo al golpe? Entonces, yo me atrevería a decir que, al contrario de lo que sostienen las teorías más politológicas, que ven o es ideología o es clientelismo, lo que pasa en los países latinoamericanos y en particular en Chile, lo que ocurre desde mi punto de vista es que en los sistemas políticos pluralistas y competitivos, como en el caso chileno previo al golpe, se combinaban ambas cosas en el trabajo político de los partidos. O sea, al mismo tiempo que a las bases políticas se les enseñaba o se leía, no sé, el manifiesto comunista o el Capital, y se hacían escuelas políticas de marxismo e ideología dura, al mismo tiempo convivían estas otras prácticas y se mezclaban, ¿no? O sea, se entendía que la solución del problema era un camino para luego llegar al proyecto socialista, por ejemplo. ¿Mm? Y lo que ocurre en la transición es que dado que ese marco ideológico de los 60 tan claro y robusto ya no está, la práctica se desnuda en el fondo. Y entonces quedan solamente cadenas de reciprocidad y personalismo, ¿no? Diría que esa es la gran diferencia. ¿Mm? Así que eso, bueno, avancemos. Bien, el objetivo de esta clase es reflexionar sobre el posible cierre o no de la transición, ¿ya? Y eso lo vamos a ver a través de los gobiernos de Frei y Ruiz-Tagle y el gobierno de Lagos, ¿ya? Vamos a utilizar una periodificación bien tradicional, porque creo que pedagógicamente es útil separarlos en gobierno, ¿bien? Y entonces vamos a ver ahí cuál es el problema de la transición, qué es lo que se está disputando por transición, ¿no? Y cuáles son las características de los procesos sociales que ocurren ahí y políticos, ¿bien? Entonces, vamos por parte. Quizá. Vamos, soy medio clásico, ¿no? Con esto, así que me disculpan si parezco un profesor conservador, ¿bien? Ya. A ver, el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, que va desde 1994 en el fondo hasta el 2000, el gobierno de cierre en el fondo del milenio, digámoslo así, el segundo gobierno de la concertación demócrata cristiano, ¿no? Tiene varias particularidades, ¿no? Si yo tuviese que aglutinarlas, diría que lo que ocurre en el gobierno de Frei es que el eje original de democratización se trasloca o se traspasa por el de modernización. ¿Ya? O sea, en el fondo de la democratización se pasa a la modernización. Ya. ¿Qué es lo que vamos a entender por democratización? ¿O qué entendía el gobierno? El gobierno lo que entendía principalmente por democratización era eliminar los llamados enclaves autoritarios. ¿Ven? Por enclaves autoritarios todos entienden lo que eso significa, ¿no? Los senadores designados y vitalicios, ¿no es cierto? Los quórums supramayoritarios, el carácter resolutivo del Consejo de Seguridad Nacional, la inamovilidad de los comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas, etc. Entonces, eso está. Y para eso, el gobierno de Frei Ruiz-Tagle va a apostar a hacer una alianza con un sector de la derecha, y en particular el llamado sector de la derecha liberal,
liderada por Alaman, ¿bien? Que ya para esos tiempos era presidente de Renovación Nacional y tenía toda una agenda liberal de reforma que prometían reforma. ¿Bien? Pues bien, ¿qué es lo que va a ocurrir con esto? Alaman va a pactar con el gobierno reformas constitucionales que impliquen el fin de los enclaves autoritarios para cerrar la transición, ¿no? O sea, desde las élites políticas se entiende que el cierre de la transición es el fin de los enclaves autoritarios. ¿Ya? Esto es importante, ¿no? Porque para ellos la transición no es, el cierre de la transición no es un cambio de modelo económico, ni un cambio de modelo social, ni tampoco un cambio radical de modelo político, sino más bien eliminar los enclaves autoritarios. Alaman va a prometer eso con el gobierno accede, se llegan a acuerdos y se envía el proyecto de ley al Parlamento. Pero, como diría Carlos Pinto, ¿no? Nada hacía presagiar que Renovación Nacional va a estar dividida en eso. Mientras que hay un sector liberal, representado en la figura de Sebastián Piñera, Alberto Espina, Lili Pérez, ¿no es cierto?, el propio Alaman, van a estar dispuestos a impulsar estos cambios. El sector de los llamados duros lo va a rechazar. ¿Quiénes son los duros? En particular el lote que depende de Jarpa, el Sergio Nofre Jarpa, el exministro de la dictadura, ¿sí? Y al mismo tiempo, los senadores designados vitalicios que están designados ahí desde el tiempo de la dictadura. Entonces, bien, ¿qué es lo que va a ocurrir para 1996? Para 1996 estas leyes se van a votar en el Parlamento y lo que va a hacer Jarpa es disputar primero adentro del partido para que Renovación Nacional rechace esa reforma. La disputa se da dentro del Consejo General. Van al Consejo General y Jarpa y la postura de los duros pierden el Consejo General. Hecho eso, todos dicen, ok, entonces van a haber reformas. Sin embargo, Jarpa era un viejo duro, ¿no? Y entonces, duro de roer, ¿no? Y entonces lo que hace el grupo de Jarpa es aliarse por fuera del partido con la UDI y con los senadores institucionales para bloquear la reforma. Sacan declaraciones públicas defendiendo la Constitución del 80 y la estabilidad democrática, etcétera, 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 y finalmente votan y se rechazan las reformas constitucionales. Eso va a representar un fracaso para el gobierno de Frei, pero también un fracaso para este proyecto de derecha liberal. De hecho, la cosa termina mal, porque luego de esto, al año siguiente, Alaman se presenta como candidato a senador y pierde la senatorial. Eso finalmente termina siendo la defunción del proyecto de derecha liberal, ¿no? Aunque Alberto Espina queda en la presidencia del partido, Alberto Espina reconoce ya para 1997 que aunque él es el presidente y él representa a los liberales, Renovación Nacional no va a insistir con reformas constitucionales. ¿Ya? Eso también es un fracaso para el gobierno. O sea, esto representa el traspaso del eje de democratización por el de modernización. ¿Por qué el gobierno va a ir adoptando el eje modernización? Porque en el eje de modernización logra acuerdo transversal con la derecha y obviamente todos los sectores tecnocráticos de la concertación. ¿Qué entienden ellos por modernización? Modernización en clave neoliberal. Ellos le llaman descentralización, ¿sí? En clave neoliberal. En otras palabras, achicar el Estado. ¿Bien? ¿Cuáles van a ser las implicancias de esta apuesta, ¿no? por la modernización? Hay algunos casos emblemáticos. No sé si ustedes se acuerdan. El cierre de Lota, por una parte. Por otra, la instalación del sistema monooperador en Valparaíso. Y con eso la privatización de Porchi, ¿no? Y además se van a dar movilizaciones sociales, sobre todo en el movimiento estudiantil. Paso a explicar. El gobierno de Frei va a pactar reformas de modernización del Estado con la derecha para hacerlo más, comillas, eficiente, ¿no? En lógica neoliberal. ¿Bien? Aquí es donde nacen, por ejemplo, los primeros debates dentro del colegio de profesores sobre la evaluación docente, sobre la evaluación de los funcionarios municipales, la evaluación de los funcionarios públicos, ¿no es cierto?, la apertura de concursos públicos, etc. Viene de la mano también con política y recursos para poner, por ejemplo, sistemas computacionales en los colegios, viene todo de la mano.
¿ya? Uno de los casos emblemáticos de estas políticas va a ser el cierre de Lota. Les traje aquí, no sé si ustedes más o menos ubican lo que pasó con en el caso del cierre de Lota. Yo no tanto. Sí que Ya. puede explicarlo un poquito. Nos vamos a, entonces, mira, por ejemplo, aquí hay una imagen que les traje. ¿La ven? Sí, sí, se ve. Bueno, desde el gobierno de Elwin, ¿no? Que el Lota se presenta como un problema. En particular, porque la extracción de carbón es más cara que la venta del carbón en el mercado internacional. ¿Ya? Eso por una parte. Entonces, desde Elwin ya, digámoslo así, la cosa no se veía muy buena. Y Frey va a tomar la decisión final de cerrar Lota. Esto va a ser un golpe brutal, porque Lota, ustedes saben, es uno de los íconos del movimiento obrero chileno, ¿no? Bueno, Baldomero Lillo, Subterra, Subsol, etc., ¿no? Pero además va a generar un golpe al histórico movimiento sindical chileno, ¿sí? Y va a generar fuertes contradicciones adentro de, yo diría, la propia militancia de izquierda. Desde ya, evidentemente, el Partido Comunista se opone al cierre de Lota, pero el Partido Comunista en estos momentos está en la marginalidad de la institucionalidad política. De hecho, la tesis del PC en los 90 es la tesis de la ruptura democrática, vale decir que había que fortalecer las organizaciones sindicales de base para de ahí provocar movilización social y abrir reformas democráticas, ¿no? Con el liderazgo de Gladys Marín. Entonces, esto genera a mí un ícono bien importante porque evidencia las contradicciones de las políticas de centro-izquierda. Fíjense ustedes que los diputados de la zona, ¿alguien sabe quién era uno de los diputados de la zona vinculado a la izquierda en ese momento? Bueno, uno de los diputados de la zona es Camilo Escalona. ¿Se fijan? El alcalde de Lota, socialista. Y dirigentes de los sindicatos de Lota, socialistas. Y esos mismos sindicatos habían sido los que habían llamado a votar por Elwin y muchos de ellos por Frey. Entonces esto genera una contradicción vital desde mi punto de vista, ¿no? Porque en el imaginario del movimiento sindical y de la clase obrera, lo que se ve es que voto por un gobierno que me cierra la fuente de trabajo. ¿Se fija? Se va a generar una gran movilización. Ojo que el cierre de Lota es el 97, ¿no? Pero desde antes que se viene generando movilización. Hay una gran movilización, las imágenes que les estoy mostrando es donde están atravesando el puente que cruza el Biobío para caminar desde Lota a Concepción, ¿sí? Pero también les tengo otra imagen que yo creo que marca como el pic de la movilización. Déjenme ver aquí. Wow. Ya. Que es cuando los obreros llegan a Santiago. Esta es una imagen de la estación central en Santiago, ¿no? Llegan a negociar con el gobierno. Y la respuesta del gobierno es que el cierre va, sí o sí, ¿no? A cambio de eso, les van a ofrecer indemnizaciones y políticas de reconversión. ¿Cuáles van a ser esas políticas de reconversión? Talleres de peluquería y de computación. ¿Se fijan? ¿Cuál creen ustedes que fueron los efectos del cierre de Lota con esta política del gobierno? Pregunto. De bastante. De bastante. Exactamente. Empobrecedor de la región. Exactamente. Los Ahora, índices igual del... Perdón, sí, digan, por que favor. quizá también podría haber significado un acercamiento con la derecha. La derecha aplaude esto. Dice, este gobierno es un gobierno serio, responsable. Es un gobierno alejado del populismo. Porque tiene la capacidad de tomar decisiones que son impopulares y que hay que tomar. Además, o sea, todos sabemos que lo que para ellos es impopular es que es popular para la mayoría. También hay que ponerse desde esa perspectiva. Pero sí, o Exactamente. sea, que la derecha reconozca esto quiere decir que también hay un elemento de la sociedad que pierde su poder de negociación, que en este caso serían los sindicatos, sería el movimiento obrero, y un movimiento histórico como el movimiento del carbón en Lota. Perfecto.
Entonces yo Exactamente, me acuerdo de haber visto solamente las movilizaciones en contra del cierre, pero no me acuerdo de las consecuencias sociales y políticas para el gobierno de la época. exactamente. Es decir, comparto plenamente la diferencia que hacen ustedes, pero ahora llévenlo al sistema político. ¿Qué demuestra esto? Si, por ejemplo, ustedes fuesen obreros ¿no? y militantes de partidos de izquierda o de gobierno que llamaron a votar por el presidente Frey y luego les cierran la mina, ¿qué van a pensar ustedes? ¿Cuál es la reacción que tendrían? Claro, yo creo que queda como un sentimiento medio de traición. Exactamente, Abandono. exactamente, un sentimiento de lesión de abandono. Y entonces, si uno lo lleva esto hacia el sistema político, ¿qué está pasando en el sistema político? ¿Qué está perdiendo el sistema político, en el fondo? Legitimidad. Legitimidad, exactamente. O sea, el sistema político, lo que muestra esto, este tipo de decisiones, es que el sistema político no está canalizando las demandas desde abajo hacia arriba. ¿Me explico? No está canalizando esas demandas. Y por tanto los partidos dejan de ser los instrumentos de intermediación de demandas. Y entonces se debilita la institucionalidad. ¿Me explico? O sea, ¿se acuerdan cuando hablaba la clase anterior de la erosión del sistema de intermediación? A esto me refiero, ¿no? O sea, los partidos empiezan a dejar de ser esos canales donde yo puedo institucionalizar mis demandas. Entonces, los partidos empiezan a aislarse, a elitizarse, a encapsularse, ¿se fijan? ¿Y qué es lo que la gente, o sea, si uno lo lleva al presente, ¿no? ¿Cuáles son uno de los mayores problemas que reclama la gente? Es precisamente eso, la pérdida de legitimidad del sistema político, ¿no? Porque los partidos dejan de ser esos canales. O sea, esto, por ejemplo, hubiese sido impensado en los 70. Absolutamente impensado, al contrario. El sistema lo que hacía era precisamente canalizar estas demandas. Evidentemente, no siempre a las expectativas de todos, pero canalizar algún tipo de demanda. ¿Me explico? Entonces, esto es como un bloqueo, como un cierre. ¿Bien? Pero también podría significar el tipo de política que se hace en esta transición, o sea, el tipo de discurso también que nace desde la concertación a finales de los 80, que dejar la política en las manos de los profesionales de la política, alejarse del pueblo y ser como esta política mucho más representativa y distante de lo que eran las movilizaciones, po. De hecho, si no me equivoco, también en este mismo contexto está la ley, o era parte de la Constitución, de que los sindicatos no, representantes de los sindicatos no se pudiesen presentar a cargos políticos. Entonces también es donde un distanciamiento completo desde el sector de los trabajadores y los partidos políticos de izquierda a las esferas del poder político, tanto del gobierno como del parlamento. Claro. Claro, o sea, y esto es interesante, ¿no? Lejos de lo que piensan los tanques de pensamiento de la derecha y los tecnocráticos de la concertación, que aplaudieron la medida en su momento, lo que va a producir a mediano plazo esto es ayudar a la crisis de legitimidad del sistema político y a la erosión de los partidos. O sea, hoy día cuando los actores políticos reclaman que los partidos, que hay mucho, ¿cómo se llama esto? Independiente, carismático, populista, bueno, aquí está el origen de las causas de eso, ¿no? Porque los partidos dejan de canalizar esas demandas, ¿sí? Pues bien, pero a pesar de eso, o sea, las consecuencias para Lota fueron devastadoras, ¿no? O sea, los índices de alcoholismo, drogadicción y prostitución se elevaron, se dispararon. No es casualidad también que además crezcan mucho las iglesias evangélicas, ¿no? Iglesias que se dedican a hacer el trabajo precisamente de contención de estos en ciclos de pobreza importantes, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno toma la decisión y surfea la ola. O sea, el paro se genera, pero los trabajadores son absolutamente derrotados, ¿no? Y el gobierno surfea la ola, sin problema. Entonces, Faltaba eso, retórica ecologista. perdón, Y faltó retórica ecologista. ¿cómo así, Porque perdón? porque hoy día lo podrían Ah, presentar como un triunfo. sí, buen punto, Un claro. avance para el país. Oye, buen punto, Pablo, ¿no? Es todo un tema eso, a Todavía no, propósito del cierre de todavía no termina la ventanas y todo el renovación. cuento, ¿no? Claro, buen punto. Bueno, ahí hay quienes dicen en el fondo que
ciertas líneas del ecologismo son perfectamente compatibles con las políticas neoliberales en la medida que van desarticulando el Estado, ¿no? Por cierto, no todo el ecologismo, pero bueno, sí. Así que bueno, ahí tenemos entonces uno de los primeros elementos a darle vuelta, ¿sí? Voy a pasar al tercero que puse, ¿no? Por razones de tiempo, de año, para seguir el análisis diacrónico. Otro de los conflictos importantes que se dan en el gobierno de Frei Ruiz Tagle es el movimiento estudiantil, ¿ya? En particular la J gana la federación de la FECH el año 96, con Rodrigo Roca a la cabeza. Hay una par de escaramuzas de movilizaciones, pero en 97 se genera una gran movilización contra la ley Marco. Bien. Y vuelve, ¿no es cierto?, así a plena luz, ¿no es cierto?, y con portadas en los diarios y todo lo demás, el movimiento estudiantil. La paralización dura aproximadamente 6 semanas. Bien. Pero se generó una movilización nacional, ¿ya? Nótese, ¿saben ustedes cuál era el original pliego de peticiones del movimiento estudiantil universitario? La TNE. No, en ese tiempo no se llamaba TNE, claro, ya, pero sí, efectivamente son cuestiones gremiales, digámoslo así, pero ¿y Más qué más? becas. Lo más paro, eso, más que becas, ¿saben lo que eran? Créditos. Créditos, ¿no? En los 90, chiquillos, hablar de educación gratuita era una locura, ¿no? Los grupos de izquierda más radical por ahí hablaban de educación gratuita en los 90. Pero el grueso del movimiento estudiantil, incluido la propia J y para allá, digamos, ¿no? La demanda era arancel diferenciado. Y lo que parten en la movilización es más créditos. Porque los conflictos estudiantiles, ¿por qué se producían? Porque llegaba marzo, los estudiantes se matriculaban y luego en abril, mayo venía la resolución de la entrega de los créditos. Y generalmente el crédito con fondo solidario no alcanzaba para todos los demandantes, entonces muchas personas se quedaban sin crédito para poder estudiar. Y entonces la movilización surgía al calor de la demanda de más crédito. Lo que para nosotros hoy día es antihistórico el comentario, solo lo hago por razones pedagógicas, ¿no? Para nosotros sería como una locura que alguien se movilice por crédito, por deuda, ¿no? Pero en los 90 la situación era tan precaria, pero tan precaria, y el imaginario social era tan particular, que incluso eso sirvió como una semilla para poder empezar a politizar. Bien. Ahora, evidentemente, conforme se produjo la movilización y empezó a aparecer en los diarios, en la prensa nacional, la movilización empezó a tomar otro ribete. Por ahí algo se habló ya de democratización. Y de hecho, el quiebre del movimiento se da cuando a la Chile le ofrecen que los estudiantes tengan representación en el Senado universitario. Eso hace que se baje la Chile y que el movimiento se quiebra y todos empiezan a negociar por sus lados. De hecho, uno de los negociadores de la Universidad del Biobío fue, ¿se acuerdan de Peña y Lillo? El segundo gobierno Bachelet. No me acuerdo, Rodrigo Peña y Lillo. Bueno, él era dirigente estudiantil en este tiempo, ¿no? De la Universidad del Biobío, ¿sí? Y él también negocia y baja, bueno, y se cae el movimiento y qué sé yo. Pero, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa en el fondo, para la clase? Más allá de hacer juicios políticos, ¿no? Lo que nos interesa es comprender que la dinámica del conflicto social primero está presente, ¿no? Todos aquellos que dicen es que en los 90 no hubo nada, eso no es cierto, ¿no? O sea, la evidencia muestra que sí hubo cosas y sí hubo conflictividad social. Como lo hemos dicho en clases anteriores, probablemente no se puede mirar con los lentes de los 70, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya habido conflicto, sí hubo conflicto, y no menor. Bien. Ahora bien, ¿qué caracterizó ese conflicto? En la mayoría de los casos fueron conflictos bien reactivos ante políticas sociales focalizadas y que en lo general no trascendieron a demandas de derechos sociales universales. ¿Ya? O sea, el eslogan de educación gratuita en el movimiento estudiantil del 97 no fue hegemónico, no está, eso es posterior. ¿Me explico? Tras el cierre de Lota, los mineros lo que hacen es terminar negociando la reconversión, que terminó siendo un fiasco, ¿no? Incomparable con la reconversión en Alemania, ¿no? Porque si usted revisa la prensa en ese momento, las élites políticas que lideraban esta reforma decían, no, que la reconversión va a ser como en Alemania, cuando cerraron no sé qué, ¿no es cierto? No, aquí no hubo nada de eso. Incomparable además, ¿no? Hacer una reconversión cuando hay, por último, un Estado
ya quizás no de bienestar como en los 50 o los 60, pero sí por lo menos ciertos derechos sociales que están garantizados. Aquí no había nada de eso. Entonces, bueno, nuevamente, entonces, lo que se produce es una reacción de ese momento. ¿Bien? Por último, el tercer conflicto es el de instalación de monooperador, 1999, Valparaíso. ¿Ya? ¿Qué es lo que buscaba el gobierno? Lo que buscaba el gobierno era descentralizar, comillas, es decir, achicar en el fondo del Estado, reduciendo en Porchi, la empresa portuaria de Chile, privatizar en el fondo de manera encubierta. Para eso la reforma lo que hizo fue dejar a muy pocos trabajadores en Porchi, y en Porchi lo que hace es licitar los procesos de carga y descarga y la manipulación, las operaciones del puerto. ¿Se fijan? ¿Y por qué se llama sistema de monooperador? Porque con la licitación lo que se buscaba era que hubiese solo un operador, es decir, una gran empresa que administrara ese proceso. ¿Bien? La reacción que tuvo cuando se anuncia el sistema de monooperador fue brutal. Los sindicatos portuarios inmediatamente empiezan a movilizarse, pero además empezó a trascender una movilización de carácter regional y muy local. Para los que vivimos en Valparaíso, conocemos más bien esto de la identidad como porteña, que es bien mañoseada, pero hay un vínculo ahí entre la ciudad, el puerto, la historia, el equipo de fútbol, ¿no es cierto? A propósito del polerón que ando trayendo, ¿no es cierto? Y una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, inteligentemente los sindicatos portuarios lo que hicieron fue apostar a la identidad porteña para la movilización, y terminaron sumando una serie de gremios. Nótese que la movilización acá sobrepasó los sindicatos. Hubo sindicatos, pero también gremios de la construcción, de colectiveros, de taxistas, ¿no? Entrevistaba a un dirigente de ese momento y me decía, es la única vez que, ¿cómo fue que me dijo él? Es la única vez que la izquierda le robó los empresarios a la derecha. Así me lo dijo él, ¿no? Porque me dijo, muchos empresarios locales pusieron plata para la movilización, ¿no? Y apoyaron el movimiento para imprimir panfletos, salir en la prensa, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, nuevamente, la política del gobierno en lógica neoliberal, ¿se fijan? Y la reacción de organización de, digámoslo así, las bases sociales. Como ustedes lo leyeron en el texto, eso no lo voy a profundizar, ¿no es cierto? Llega el gobierno, negocia planes de reconversión con el municipio se baja, pero los actores siguen movilizados, y el 14 de julio de 1999 se desarrolla la movilización. El diario local de acá, ¿saben cómo puso una portada? Porque el enfrentamiento fue brutal entre los portuarios y carabineros. De hecho, ya venía el conflicto previo, porque antes de la movilización habían detenido dirigentes portuarios. Y entonces la portada del diario principal de acá, ¿no es cierto?, salía un enfrentamiento y decía, esto no es Kosovo, ¿no? Esto no es Kosovo, porque realmente quedó, pero el desastre, ¿no? Fue duro el enfrentamiento. Y como todos ustedes sabrán, ¿no es cierto?, finalmente un grupo de sindicatos portuarios baja la movilización, la quiebra, negocia con el gobierno y se quiebra la movilización. ¿Bien? Pero, ¿qué es lo que nos interesa para nosotros nuevamente? Que las políticas neoliberales de los gobiernos sí generaron conflicto social desde abajo. Evidentemente, y es como segundo punto, ese conflicto social fue bien particular, bien en demanda gremial, si ustedes quieren, ¿no? En un lenguaje clásico, comillas, diríamos, no está tan politizado, ¿no? Pero sí hay conflicto, ¿ya? Y por último, yo diría que hay un conflicto que se visibiliza con toda fuerza, pero que tiene otras dinámicas, el conflicto mapuche. ¿Sí? 1997 es un año más o menos clave en la transición chilena. Entre el 97 y el 98 ocurren muchos eventos que son muy importantes. El conflicto mapuche, 1997, la quema de camiones de Lumaco, ¿no? Según el Fernando Pairicán, según el FEIA, ¿no es cierto? Esto marca el punto de inflexión y cristalización del movimiento político mapuche, y empieza el alza del conflicto. Durante el gobierno de Frei va a ser súper común que los peñis, ¿no es cierto?, avancen en recuperación de tierra, estén detenidos, ¿no es cierto?, los metan presos políticos, conflictos permanentes. Ahora, ¿qué tiene de diferente? Yo diría que el conflicto mapuche, ya de la segunda mitad de los 90, empezaba a articular la demanda local por recuperación de tierra, identidad y demandas de reconocimiento, ¿no? Al contrario de los otros conflictos de la clase obrera.
Yo diría que en eso ellos fueron como bien vanguardistas. ¿Recuerdan ustedes que en el 94 se produce el movimiento zapatista en México, ¿no? Entonces hay un alza, hay un imaginario del movimiento indigenista que ve con buenos ojos, ¿no es cierto?, otras estrategias, ¿no? Recuerden ustedes que el movimiento zapatista lo que hace en el fondo es modificar de una u otra manera el paradigma de la revolución leninista, ¿no? Y en vez del asalto al Estado, proponer la organización en caracoles, ¿no? Y hay toda una revalorización de lo indígena como lo propio, ¿sí? Perdón, mi hijo, digamos. ¿Y qué hora es? 6:50, falta todavía. Y no había comido la Julia en 5 días. No, se comió, se comió. Estás dejando mal delante de los alumnos, Darío. Ojalá que no hayan escuchado eso. Ya. Bueno, mi gata sí había comido, no se preocupe. Entonces ya. Eso con respecto al tema mapuche. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo a nivel intelectual? ¿Ya? Hay otra cuestión importante acá. Yo creo que a nivel cultural, intelectual y político hay varias cosas, ¿no? Mulián publica Anatomía de un mito. Chile actual, Anatomía de un mito, que se va a convertir en un clásico, ¿no?, de la crítica a la transición, ¿no? La tesis de Mulián va a ser en el fondo que aquí lo que hay es gatopardismo, ¿no? Y en el fondo la Concertación lo único que había hecho era administrar el modelo heredado de la dictadura. ¿Se fijan? Entonces va a ayudar a solidificar toda una crítica de izquierda. Interesante porque Mulián es un intelectual que viene del MAPU y de la renovación socialista, ¿no? Es otra línea de interpretación de la renovación socialista. A veces como que se tiende a pensar que la renovación socialista todos son Brunner, ¿no? Pero no es así, hay distintas lecturas de la renovación. Entonces, está ese libro que marca un hito, perdón. Pero además, está todo el debate que se va a producir entre autoflagelantes y autocomplacientes, ¿no? O sea, para 1997, las élites políticas de la Concertación abren un debate, y que se abre generalmente con el texto de Escalona, ¿no? La transición de dos caras. Entonces, mientras que un grupo de líderes de la Concertación dicen, no hemos hecho todo lo que debimos haber hecho, ¿no? Y son críticos, siguen siendo de la Concertación, pero son críticos, existe otro grupo que son los autocomplacientes, Brunner, los Walker, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen? Benninger. ¿Qué es lo que dicen ellos? Hicimos todo súper bien, ¿no? Hemos hecho una transición a la democracia exitosa, con crecimiento económico sostenido, control de la inflación, disminución de la pobreza, sin retorno autoritario, ¿no? Chile es un ejemplo en Latinoamérica para las transiciones. Es el debate que se empieza a abrir en el 97 también. Eso es lo que está pasando en este ciclo. ¿Bien? Y por último, para cerrar, ¿no es cierto?, esta parte, va a ocurrir un hito, un hecho no pensado y que va a ser determinante, desde mi punto de vista, que es la detención de Pinochet en Londres. Ya. ¿Por qué es importante? Bueno, la hipótesis que yo propongo es que es la detención de Pinochet en Londres el punto de inflexión de la transición. O sea, uno puede ver un ciclo histórico desde Elwin hasta la detención de Pinochet en Londres en 1998. ¿Ya? Desde la detención de Pinochet en Londres para adelante, se van a empezar a visualizar ciertos cambios políticos. Ciertos cambios políticos que van a ser relevantes para el curso de los hechos. ¿Ya? Nótese, para 1997, fines del 97, principios del 98, Pinochet deja la comandancia y jefe del ejército y va a llegar al Parlamento en marzo del 98. El resultado del llegado del aterrizaje de Pinochet en el Parlamento es que hay protestas nacionales, y en particular en Valparaíso, brutales. Tanto así que hay 2 muertos ese día. ¿Sí? Más de 50 detenidos. Cuando Pinochet llega al Parlamento, los parlamentarios de la Concertación los esperan, y generalmente el Partido Socialista, los radicales, PPD, digamos del sector de izquierda dentro de la Concertación, lo esperan con fotos de los detenidos desaparecidos, ¿no? Hay peleas dentro del Congreso, ¿no? O sea, la mitad del Parlamento defiende aún a Pinochet, y Pinochet jura. Automáticamente, como ustedes saben, al jurar, recibe el fuero, y con eso impide ser juzgado. Es como el sistema inmunológico de la transición.
¿Se fijan? Cuando firma, cuando acepta, ya está hecho. Pero nótese que la figura de Pinochet aún no genera en la mayoría de la población todos los resquemores que hoy puede generar. O sea, Pinochet aún en el 97 se paseaba por Chile y había gente que lo aplaudía y lo saludaba y le pedía autógrafo. ¿Se fijan? O sea, no es menor, piensen ustedes, que para el año 88, bueno, para el 88, de igual forma, un 45% de la gente votó a favor que siguiera Pinochet en el poder. O sea, no es poco, ¿se fijan? No son la mayoría, pero no es poco. Y entonces, bien, la figura de Pinochet llega al Parlamento casi para la derecha y para, yo diría, para el 45% de la población, lo ven con buenos ojos que llegue. Esa es la situación. O sea, no es como hoy. Para nada. Para nada. Pues bien, nada hacía presagiar que Pinochet se mete a la Comisión de Defensa. Ustedes conocen la historia, ¿no? Viaja a Londres, se enferma, cae en London Clinic. Garzón después el juez Garzón desde España lo trata lo detienen, ¿no? Para poder ser interrogado, y empieza un largo peregrinaje de 18 meses en Inglaterra. Ya. ¿Qué repercusiones tiene la detención de Pinochet en Londres para el escenario nacional? ¿Qué repercusiones tiene? Yo diría que son 3 grandes repercusiones. Primero, el gobierno de Frey se ve en la obligación de defender a Pinochet en Europa porque asume la tesis de que se trata de un senador y por tanto tiene fuero. O sea, la derecha le impone esa tesis al gobierno y el gobierno la acepta, ¿no? E Insulza tiene que ir a Londres a defender a Pinochet. Esa es la primera cuestión. O sea, la política de Estado del gobierno fue traer a Pinochet de regreso a Chile, ¿no? Eso es lo primero. En segundo lugar, esto va a generar que a nivel de base social el pinochetismo vuelva a aparecer en las calles. Manifestaciones a favor de Pinochet, gente que viaja a Pinochet, a Londres, ¿no es cierto?, a ver a Pinochet, alcaldes, políticos, la supuesta derecha liberal, Espina viaja, por ejemplo, a ver a Pinochet, ¿no? Y todo lo demás. Entonces, se genera como una rearticulación. Yo recomiendo, no sé si han visto el documental I Love Pinochet. ¿Lo han visto, no? Sí. Yo no, pero sé que están en Ese, YouTube. a ver, Sí. Bueno, véanlo de día para no tener pesadillas, ¿no? Pero véanlo en YouTube, está gratis, se puede ver. Qué fuerte ese documental. Yo lo empecé y no lo pude terminar. Sí. ¿Este documental nace a partir de esto? Exactamente, de la detención de Pinochet en Londres. Sí, Ah, ya. sí, exactamente. Y claro, lo que muestra, en el fondo, es que hay pinochetismo, que hay pinochetismo social, y que está ahí, ¿no? No se lo voy a contar todo, ¿no? Para que lo vean. Entonces, bueno, entonces, en segundo lugar, hay una suerte como de reorganización. Y en tercer lugar, y esto es lo más relevante, es que la detención de Pinochet en Londres se produce en octubre del 98. Piensen en el 98, Mundial de Francia, el exitismo, el consumismo en Chile, Credit Card, chilenos viajando a Francia a ver el Mundial. Había una novela en esos años en Televisión Nacional que se llamaba La Fiera, ¿no? Que mostraba un caso de un exitoso empresario salmonero que era de origen popular, ¿no es cierto? Y entonces muestra un poco, esa novela mostraba muy bien eso, como los cambios culturales. Entonces, pero lo que ocurre entonces es que en el marco de esos cambios culturales, vienen las elecciones del 99, ¿se fijan? ¿Y cuáles son los 2 candidatos que vienen en esas elecciones, o que se van a postular en esas elecciones? Joaquín Lavín y Lagos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la derecha ante esto? Lo que va a hacer la derecha es que paulatinamente va a empezar a tomar distancia del pinochetismo, discursivamente. ¿Me explico? Va a empezar a meter a Pinochet debajo de la alfombra, si ustedes quieren, ¿no? Ustedes saben que después de 18 meses Pinochet vuelve a Chile, ¿no es cierto? Y ya, la historia es conocida por todos, vuelve a Chile, se para en la silla, ¿no es cierto? Empiezan los juicios contra él, lo logran desaforar, el juez Guzmán lo desafuera, ¿no es cierto? Y luego de eso van a empezar una serie de demandas. Y Pinochet va a empezar a quedar aislado, ¿se fija? Y solo.
Conforme pasan los años, sale el caso de las cuentas RIC. Primero, se le evidencian todas las violaciones de los derechos humanos donde él estuvo, ¿no? Y hay algunos hitos que vamos a conversar en unos minutos. Pero además sale el caso de las cuentas RIC. Y entonces, incluso para aquella derecha más dura, que siempre defendió a Pinochet, y decía, Pinochet puede ser un dictador, pero no es como un dictador bananero que se robaba la plata, pues bien, el caso RIC lo que mostró es que sí hubo robo de plata, ¿no? Entonces Pinochet empieza a ser aislado. Y el 99 para la campaña, el eslogan de Lavín, que es el cambio, y que va a poner en práctica toda esta política, comillas, lavinista, comillas, despolitizada, ¿no? Se va a poner ahí en juego. Entonces, van a ver en el 99 dos culturas políticas distintas que se están disputando. Por una parte, la del lavinismo, ¿no? Quien decía que los problemas políticos no eran políticos, sino que eran técnicos, que lo que se trataba era de resolver los problemas reales de la gente, que llamaba a organizar un programa a través del metro, y entonces toda la gente podía escribir su idea en el programa, y eso se iba a convertir en el programa de la campaña, ¿sí? Con millones y millones de pesos para el apoyo. Fotos Polaroid, no instantáneas en ese tiempo por miles, batucadas, colores amarillo y azul, llamaban a mirar hacia el futuro, a dejar el pasado atrás, a mirar el nuevo Chile, y por tanto Pinochet se va acabando. Tanto es así que incluso la derecha más dura al interior de Renovación Nacional apoya a Lavín, ¿sí? Y el Lavín se va a mostrar dispuesto a hacer reformas constitucionales para acabar con los enclaves autoritarios. Y uno se preguntará, ¿por qué? Le hago la pregunta a usted. ¿Por qué esa misma derecha que el 97 rechazó las reformas constitucionales, por qué el 99 las incorpora al programa y está dispuesta a hacerlo? Pregunto. Tendrá que ver con un tema de ganado político, también aprovechando esta coyuntura de lo que fue todas las consecuencias y todo lo que está salpicando la detención de Pinochet en Londres. O sea, también es un momento álgido de una fractura dentro de la derecha, donde la derecha más liberal empieza a salir un poco más a flote, porque está quizá, y espero no equivocarme con lo que voy a decir, un poco más cooptada por lo que le tocaba también a la derecha más fuerte de la UDI. De hecho, muchos de los que son de derecha liberal, hay un video, no me acuerdo, en un reportaje que salió en la tele, creo que fue por los 40 años del golpe. Se ve a los de derecha, incluso algunos un poco más liberales, donde van a ver a Pinochet en Londres. Claro. De hecho, Espina va, sí. En varios. De hecho, algunos sacaron a pelear con un viejo que está ahí. Que le grita, ¿no? Sí. Claro. Sí, me Viejo acuerdo. español. Sí, exactamente. Bueno, hay algo de eso, de lo que dice Ladi, ¿no? Efectivamente, hay un distanciamiento de la figura de Pinochet, pero ojo que en Renovación Nacional, las elecciones internas la había ganado la línea dura. Estaba Cardemil como presidente del partido. Y son los duros los que ponen las reformas constitucionales en la campaña y que las aprueban. Y los liberales en un rincón del partido dicen, esas son las reformas que nosotros dijimos en el 97, así como de picado, ¿se fijan? ¿Por qué pasa eso? Pablo dice, porque ahora le toca al gobierno democrático asignar senadores. Sí, eso es otro punto. Eso es otro punto, efectivamente. De hecho, Sergio Díez dice en un Consejo General de Renovación Nacional, a mí me gustaba cuando Pinochet designaba a los senadores. Ahora no me gusta, así que estoy dispuesto a eliminarlo. Ahí hay otro punto. Y por último, porque la figura política de Pinochet está muerta para la derecha. Está muerta. Entonces, los enclaves autoritarios ya no son necesarios. ¿No? Ya no son necesarios. ¿Se fijan? O sea, los enclaves autoritarios no eran por convicción ideológica, porque consideraran que la democracia, no, eran para proteger a Pinochet. Y Pinochet ya aquí ya está frito, está preso, se devuelve y nadie lo quiere meter porque Lavín viene punteando en la encuesta. Entonces, ahí hay una cultura política, hay un cambio. Pero en el caso de la Concertación, Lagos representa otra cosa. Representa el líder político republicano, chileno, mesocrático. Todo este mito excepcionalista chileno es Lagos. O sea, piensen, ¿quién es Ricardo Lagos? Ricardo Lagos es un tipo hijo de profesora. Él estudió en el Instituto Nacional. ¿Qué más excepcionalista que el Instituto Nacional, ¿no? Y republicano, y chileno, y laico, ¿no es cierto? Y luego, ¿dónde estudió? En la Chile.
Otro ejemplo del arquetipo chileno mesocrático, laico, racionalista, no sé, masón, de izquierda liberal, ¿se fijan? Todo un arquetipo, ¿no? Republicano. Entonces, Lago en la campaña empieza a hablar de ideas, pues, y el eslogan es crecer con igualdad. Viene la primera vuelta y Lagos queda 30.000 votos apenas de arriba de Lavín. Histórico. La derecha a punto de ganar. 1999, diciembre. La derecha queda 30.000 votos abajo. Se vuelve loco. Toda la derecha detrás de Lavín. La estrategia de tomar distancia del pinochetismo resultó. El chileno, dicen ellos, esa es la lectura que hacen, ya no les interesa la política. No les interesa Pinochet, quieren mirar adelante. El chileno está consumiendo, está en otra parada. Entonces, esa estrategia hay que darle duro. Y Lagos y los asesores empiezan a ponerse nerviosos. Entonces le piden a Lagos que se saque el vestón, que se arremangue las mangas de la camisa, ¿no? Que sea un poquito más simpático, porque ustedes saben que Lagos no es el tipo más carismático del mundo, no es un tipo muy simpático. ¿Ya? Entonces, pues bien, viene la segunda vuelta en enero del 2000, Lagos gana, ¿no es cierto? Por un margen estrecho. ¿Sí? ¿Cuál es la conclusión que saca la derecha? Yo diría que la derecha saca dos grandes conclusiones. Primero, Lavín es el hombre y el candidato para ganar. El 2006. Él es el hombre. ¿Se fijan? Y segundo, el estilo político, su estilo político y su estrategia dio excelentes resultados. Y por tanto hay que mantenerla. Chile cambió. Pinochet, calladito. No es tema para nosotros. Tanto es así que incluso de los sectores duros como Cardemil, en su momento dijeron para el año 2000 que los problemas de Pinochet tenían que verlo en la justicia. Así. ¿No? Entonces, el viejo, digamos, el dictador, ¿no? Se va quedando solo. Solo. Eso es lo que está pasando en el 90. Ya. Avanzo. Lagos, el gobierno de Lagos es un gobierno que se va a proponer a sí mismo explícitamente el cierre de la transición. Nuevamente el problema de la transición. De hecho, bueno, cuando Frei entrega el poder dice, nos costó, pero la transición se acabó. ¿Ya? Pero Lagos asume y dice, no, yo voy a cerrar la transición. Lagos es un tipo muy egocéntrico, narcisista, ¿no? Entonces él habla con la historia. De hecho, si ustedes leen la autobiografía, es como si él siempre estuvo claro que iba a ser presidente de la República. ¿Se fijan? Entonces, bueno, él dice, yo voy a cerrar la transición. Y su objetivo político es eso, cerrar la transición, explícitamente. ¿Me explico? Pues bien, para eso van a pasar una serie de cosas. Y aquí, yo creo que por la hora no vamos a alcanzar a ver todo, pero quiero partir con el texto ahora. ¿Cómo es la relación del empresariado en este ciclo? Pregunto. ¿Revisaron el texto de Rolando Álvarez? Institucionalizada. A ver, dale Pablo, profundiza esa idea, por favor. No, porque la derecha liberal en su ascenso criticaba que habían poderes fácticos, pues eso era la Fuerza Armada, era los grupos económicos y era Pinochet. Y el texto se propone decir que no, porque en realidad fue la arquitectura institucional que se construyó a través de la transición, ocupando a la derecha, a los gremios empresariales y también a la misma concertación. Excelente, excelente Pablo. Excelente, súper bien. Esa es la tesis. ¿Están de acuerdo con la tesis del texto, no? Sí, sí. Además también va agregando que es ilusorio estar hablando de poder fáctico o de esta mano que estaba oculta desde el empresario, porque también en gran parte de los dos primeros gobiernos de la concertación se les van incluyendo tanto en las discusiones en Hacienda o también en proyectos de ley que van desde el mismo Ejecutivo. Entonces ya van siendo parte y ellos mismos como los empresarios dentro de sus distintos gremios se van autopercibiendo como un actor que tiene que tener una participación política y hacer una crítica a los grandes empresarios del siglo XIX por no tomar este rol que realmente le hubiese correspondido desde siempre. Exactamente. O sea, el autor debate con esta idea, como bien dicen ustedes, de que los empresarios serían poderes fácticos, que es una frase de Alaman, ¿no? A propósito de una serie de conflictos que tuvieron con los empresarios y con los militares, ¿no? Porque ellos dicen, Rolando Álvarez, perdón, dice, no son poderes fácticos porque son altamente institucionalizados. O sea, lo que van a hacer los empresarios es ir
a todas las comisiones que sean necesarias para defender sus puntos. Pero además ellos van a invitar a los presidentes de la República a sus propias convenciones. Y ahí van a tirar la línea política de lo que ellos consideran donde tienen que ir las reformas. Reformas laborales, por ejemplo, del tiempo de Frey. Reforma laboral del tiempo de Lagos, que entre paréntesis finalmente no va a quedar bien con nadie y no va a ir nadie a la presentación de la reforma, ¿no? Entonces, bien, los empresarios son un actor político, ¿ya? Eso es lo importante. Ahora bien, en segundo punto, ¿cómo fue la relación de los empresarios con el gobierno Lagos? ¿Cómo se da esa dinámica? Bueno, esa dinámica se va a dar en dos tiempos. En un primer tiempo, el empresariado va a estar preso de los propios mitos que se construyó, ¿no? Esta idea de que el Lago era el retorno socialista, ¿sí? Esta tipo campaña del terror, ¿no? Y por tanto va a ser bien distante con el gobierno de Lagos, bien crítico. Y Lagos, a su vez, no va a ser originalmente el tipo más simpático con los empresarios. Pero lo que le viene afectando al gobierno de Lagos en este momento, en términos económicos, ¿qué es? Les pregunto. ¿Se acuerdan? La crisis asiática. Exactamente, la crisis asiática. Entonces lo que necesita Lagos es aumentar el crecimiento económico y generar empleo. Y Lagos tiene dos caminos, uno podría decir. Un camino es apoyarse en las pymes y producir reformas económicas, si ustedes quieren, neo-keynesianas. Pero no tiene la mayoría institucional y parlamentaria para eso. Segundo, sus intelectuales orgánicos tampoco son partidarios de eso. Y por tanto, la tesis dominante en el gobierno Lagos es que hay que tender puentes con el empresariado. ¿Se fijan? Y para eso van a comprometer reformas en conjunto. Nótese, reforma en conjunto con el empresariado, ¿no? Para aumentar el crecimiento económico. El final de la historia ustedes lo conocen. ¿Qué terminan diciendo los empresarios de Lagos? Que su gobierno. Que su gobierno, su presidente. Felicidad. Dice el dirigente empresarial, dice, mis empresarios aman a Lagos. ¿Por qué creen ustedes que los empresarios aman a Lagos? ¿Por qué creen que haya dicho eso? ¿Qué representa Lagos que los empresarios los dejó así como enamorados? Para la consolidación del modelo, que también tenían mucho miedo de que los primeros gobiernos de la transición empezaran a generar el cambio de las reglas del juego, como se decía en el texto. Muy bien. Entonces, eso es lo primero. De hecho, pensaban que Lagos iba a ser el que iba a generar mucha más presión, pues, y después empezaron a relajarse cuando vieron que Lagos en realidad no iba a hacer unas grandes modificaciones, y es que no lo hizo en profundidad. Exactamente. Entonces los empresarios ven eso, ¿no? Nuevamente, otro gobierno exitoso alejado del populismo, pues, como un gobierno de gente decente, digámoslo así, ¿no? Entonces, pero además ven en él un líder con un tufillo autoritario, y eso le encanta a los empresarios, ¿no? Un tipo como ejecutivo, con rollo republicano, ven un intelectual. Lagos es doctor en economía en Estados Unidos. O sea, Lagos igual es un tipo preparado, no es un tipo pobre intelectualmente, ¿no? Entonces, y autoritario, ¿no? Lagos en un momento le dice a los empresarios, ya, basta quejarse y a trabajar, dice, ¿no? Y entonces los empresarios les llama la atención eso. Entonces, efectivamente, el gobierno va en esa línea. Nuevamente, cuando hay reforma laboral, los sindicatos, la CUT, ¿no es cierto?, que queda viva aún, apuesta a tratar de negociar elementos de protección para los trabajadores. Y cuando termina aprobándose la reforma, son derrotados. Nuevamente, ¿cómo eso afecta al sistema político? Hay toda una franja, digámoslo así, de sujetos populares, de clases medias, ¿no es cierto?, que se ven marginados de las políticas, pero además no tienen canalización de demanda en el sistema. Y ese es uno de los problemas que va a reventar el 2009 desde mi punto de vista. Es que el sistema político deja de intermediar demandas, ¿se fijan? Pues bien, para ir cerrando la clase, ha pasado rápido esta clase. Lagos se va a proponer el cierre de la transición.
¿no es cierto? Para eso tiene un problema con las Fuerzas Armadas. ¿Ya? El 2001, cuando empiezan los juicios contra Pinochet, los comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas se reúnen en un almuerzo público, así como con periodistas. La prensa lo llama el servilletazo. Entonces, Lagos les dice en una declaración pública que nunca más las Fuerzas Armadas se pueden reunir sin autorización de él, porque esto es un país democrático, dice Lagos, y las Fuerzas Armadas en cualquier sistema democrático están subordinadas al presidente de la República. Y por tanto, les dice Lagos, si se vuelven a reunir, los voy a destituir. Aunque no tenga yo la atribución de destituirlos constitucionalmente, incluso si es necesario, voy a movilizar a la ciudadanía. ¿Qué demuestra esta declaración de Lagos? Lagos, viejo zorro, ojo. ¿Qué demuestra esta declaración? Quiere volver como... Ay, no sé. Sí, dale no. Que quiere volver como a superditar la Fuerza Armada al Estado. Ajá. Y por tanto, dado que esto es un curso de historia, y estamos viendo la transición de un punto de vista histórico, ¿qué muestra eso? Que ya hay un consenso suficiente en el bloque dominante. Exactamente. O sea, ¿era posible en el año 94 o 93 que Elwin le dijera eso a la Fuerza Armada? ¿Hubiese sido posible que dijeran eso, no? No. No, ¿Y el 97 con Frey era posible? No, de hecho Frey le pidió la renuncia al general Rodolfo Stange, al general de los carabineros, y Stange, ¿qué es lo que le dijo? Le dijo que no, po. Le dijo que no al presidente, cara dura, y lo dejó en jaque. Entonces, lo que está mostrando es que se está rearticulando un nuevo consenso. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Es que están habiendo cambios históricos, ¿sí? Y esos cambios históricos lo que están mostrando es que las Fuerzas Armadas se están replegando paulatinamente. Que Pinochet ya no está liderando las Fuerzas Armadas, ya no tiene esa capacidad política. O sea, Lagos no se tira al piso, se tira a la piscina sin agua, digamos, ¿no? O sea, él dice eso porque sabe que no va a pasar nada. Entonces, ahí hay un cambio histórico en la transición. ¿Se fijan? Al parecer, algo se está cerrando ahí. Algo que ocurría en los 90 empieza a dejar de ocurrir ahora. Estamos en presencia de un cambio histórico. Esto no tiene que ver con un cambio doctrinario. No es que las Fuerzas Armadas hayan cambiado su doctrina. De hecho, yo soy partidario de la tesis de Claudio Fuentes, ¿no? Aquí lo que hay es una subordinación de facto. O sea, hay una correlación de fuerza que hace en el fondo que los militares ya no tengan la capacidad hegemónica. ¿Se fijan? Y entonces eso es lo que Lagos está viendo. Y para cerrar el punto con los militares, lo que va a hacer Lagos es nombrar como comandante en jefe a Emilio Cheire. Y va a pactar con él un cambio de discurso en el ejército. Y el mejor ejemplo de eso va a ser el año 2004, cuando el ejército reconozca las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. A los pocos días después sale el informe Valech, de prisión política y tortura, y se reconoce públicamente que se violaron los derechos humanos. ¿Qué es lo que demuestra ahora esto? O sea, ¿qué es lo que demuestra que el comandante en jefe del ejército reconozca que el ejército violó sistemáticamente los derechos humanos y pida perdón? ¿Qué muestra eso? Pregunto. Lo que está demostrando es que estamos en presencia de un cambio histórico. ¿Se fijan? O sea, algo que no podía pasar en los 90, ahora sí pasa. Lo cual no tiene que ver con asumir juicios de valor al respecto, si le creemos o no le creemos, eso es otro problema, ¿no? Lo que estoy tratando de mostrar es que las estrategias de los actores van cambiando y se van replegando. ¿Se fijan? O sea, Pinochet ya no es una figura relevante en la transición. ¿Me explico? Hay cambios políticos. Y si hay esos cambios políticos, al parecer, la transición se está cerrando. Está habiendo un cambio. ¿Me explico?
Antiguo. Bien. Pues bien, para cerrar la clase de hoy, vamos a tener que la próxima clase seguir para cerrar el gobierno de Lago, particularmente las reformas institucionales, ¿no? Pero para cerrar la clase de hoy, yo diría que lo que muestran los gobiernos de Frey y de Lagos es que hay una profunda continuidad de las reformas económicas neoliberales, pero además, en segundo lugar, que el sistema político se está erosionando y que los partidos ya no logran canalizar las demandas locales. Y en tercer lugar, que están habiendo cambios históricos y se están reconfigurando las fuerzas. Por una parte, los empresarios ya están tranquilos y contentos que el modelo no se ha tocado, lo que consideran óptimo. Por otra parte, hay cambios en las Fuerzas Armadas y se están replegando, y Pinochet deja de ser un actor en el escenario. ¿Eso implica que se acabe la transición? Cierro con esa pregunta. ¿Ya? Nos vemos, chiquillos, en la próxima clase. ¿Les parece? Sí. Vale, está bien. ¿Alguna duda? No. No, ¿No? ninguno. Ya, perfecto. Chiquillos, nos vemos en la próxima clase y retomamos. Hasta ¿Vale? luego. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.